Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 7, el cual está conformado por los integrantes Bello López Tonatiu, Elizalde Bobadilla Justin Michael, Márquez Alvarado Juan Pablo, Rivera Cruz Christopher y su servidor, Samudio Narváez Ian Daniel. Nosotros abordaremos el tema de la observación. Dicho tema es importancia en el cual se plantea qué es la observación, cuáles son los tipos de observación, los momentos de la observación, pasos para la observación y habilidad visual, diferenciación e identificación. Dicho esto, los dejo a continuación con mi compañero Justin Michael. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros y maestra presente. Yo les vengo a dar una pequeña introducción sobre qué es la observación. La observación es cuando se fija la atención y en lugar de ver un panorama general, solo se enfoca en algo particular, viendo sus elementos, cómo está constituido, cómo funciona y cómo están estructuradas de tal manera que nos permite tener una mejor comprensión de la información. Es decir, la observación es una técnica de recopilación de datos, la cual consiste básicamente en que vamos a mirar, observar, captar, interpretar y acumular datos o información, ya sea de una persona, objeto, fenómeno o lugar. Este, en las características de la observación es que puede realizarse de manera directa, es decir, por la mirada atenta de un individuo o a través de herramientas como lentes, maquinaria, computadoras, microscopios o telescopios. Puede producirse de manera casual, sin la intención de observar, o puede producirse de manera intencionada con base a una serie de pasos estructurados para conocer un objeto o fenómeno y estudiarlo. Este, ¿Me podría hacer favor de cambiar la diapositiva, por favor? Aquí se muestran algunos ejemplos sobre la observación. Uno de ellos, usada de forma más general, en la medicina se le conoce como diagnóstico, que consiste en observar los síntomas del paciente para poder llegar a una conclusión de qué enfermedad la aqueja. Otro podría ser que a través del telescopio del comportamiento de una estrella gigante, de una estrella distante al firmamento, es decir, cuando nosotros con un telescopio observamos las estrellas, los planetas, la luna o cualquier otro objeto. Le concedo la voz a mi compañero. Pues bueno, como ya mi compañero Justin les acaba de dar un pequeño resumen de qué es la observación, el día de hoy yo les vengo a explicar los dos tipos de observación que me tocó investigar. Hay más de dos, pero por el momento solamente nos vamos a centrar pues en estos dos, que es la observación directa e indirecta. Muy bien, ¿qué es la observación directa? La observación directa se caracteriza porque el investigador se encuentra en el lugar en el que se desarrolla el hecho sin intervenir ni alterar el ambiente, ya que de lo contrario los datos obtenidos no serían válidos. Sus características más notorias es que se hace uso de los cinco sentidos que posee el humano, que son el gusto, el olfato, el oído, el tacto y la vista. Al igual que se requiere estrictamente que la persona se encuentre en el momento exacto en donde sucedió esto. Me hace favor de cambiar la presentación. Un pequeño ejemplo de la observación directa, pues es algo que a todos ya nos ha sucedido, y es que cuando nosotros estamos en un salón de clases estamos haciendo uso de la observación directa, ya que el maestro nos está explicando el tema que vamos a abordar en la clase del día de hoy, o de ese día más bien, y nosotros ponemos atención. ¿A qué me refiero? Que nosotros hacemos uso, pues, por lo menos de dos de nuestros sentidos de dos de nuestros cinco sentidos que poseemos, que es el oído y la vista, ya que por lo menos por la vista vemos lo que hace el maestro, lo que escribe en la pizarra, etcétera. Y hacemos uso del oído, ya que escuchamos lo que el maestro nos está explicando sobre dicho tema. ¿Me hace favor de cambiarla, por favor? Ahora bien,
les mencioné dos tipos de observación. La primera es la directa, que ya les expliqué, y la segunda es la observación indirecta. Esta pues es un tanto diferente a la primera, ya que en este caso el individuo no estudia el fenómeno por sí mismo, sino que se conforma con las impresiones derivadas de fuentes secundarias, por ejemplo, declaraciones, registros, recopilaciones, por otros estudiosos, encuestas, libros, fotos, internet, etcétera. Por lo general, las fuentes de información más utilizadas en este tipo de observación es internet, televisión, libros, revistas, fotografías, periódicos, radio, etcétera. ¿Sí me haces favor de cambiarla? Un ejemplo muy breve de esta observación es cuando nos dejan una tarea, por ejemplo, de historia. En esta materia nos dejan hacer muchas investigaciones pues, de acontecimientos los cuales no estuvimos presentes, por lo que nosotros acudimos a libros, revistas, fotos e incluso, si es que lo vivieron o si ellos saben un poco, a adultos mayores para que nos cuenten un poco sobre dicho tema que deseamos investigar. Por ejemplo, si nos piden una investigación sobre la Constitución, pues es más claro que nosotros no estuvimos presentes cuando dicha Constitución se, se puso a pie. Por lo que nosotros hacemos una investigación en Internet, en nuestro libro de texto, en alguna revista científica, etcétera. Esto es a lo que se refiere a la observación indirecta. Los dejo con mi compañero siguiente. Primero me presento, yo soy Tonatiuh Bello López y lo que les vengo a platicar o más bien a explicar son los pasos para la observación, aunque yo lo hice para una buena observación porque es más específico. ¿Le podrías pasar, por favor? Ya se me fue de corrido, no, otras dos atrás, por favor. Ahí. Bueno, primero vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Digamos que cuando íbamos a la escuela todavía, cuando según esos momentos de oro de la secundaria, ¿qué pasaba cuando veías a tu mejor amiga toda triste, verdad? Vamos a poner de ejemplo a tu mejor amiga o mejor amigo. El primer punto es definir el objeto de evaluación. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender que debemos de ver a qué vamos a, obviamente, de evaluar o qué vamos a observar. En pocas palabras, en estos casos va a ser nuestra mejor amiga. Cuando iba en la escuela y estaba triste, que veías que iba toda con la cabeza abajo, viendo cómo iba toda triste, en pocas palabras. ¿Cuál es el 2? Determina el lugar y el momento más adecuado. En pocas palabras, esto es para ver en qué momento justamente es más adecuado hacer la observación. No lo puedes hacer enfrente de ella, porque obviamente va a ser raro. Aparte de eso, no puedes hacerlo en la escuela porque obviamente estás poniendo atención a tus clases. Bueno, según, porque muchos no creo. Bueno, 3, elegir el método más ídolo. La 3 y la 4 puede ir juntas en pocas palabras porque aquí cada quien va a utilizar un método de su preferencia para observar a las personas u objetos. El más común es obviamente observarlas, ver lo que hacen, en pocas palabras, que es la más común. Y que eso viene a la 5, que es anotar conductas. Cuando ya ves que está tu mejor amiga triste y todo, ¿cómo lo notas? La primera puede ser que venga con los hombros bajos, con la cabeza agachada, o solo viene llorando, puede pasar también, pero puedes ir viendo esas conductas. La 6 es utilizar lenguaje claro y preciso. Esto lo que nos da a entender es que debemos de ver bien cuál es el lenguaje corporal y hablado que nos está dando esa persona o ese objeto. Bueno, ese objeto podría ser que no, pero igual nos está dando una forma para observar bien esa cosa. Digamos como en esta tabla. Lo que muchas personas hacen es solo ver y decir,
es una línea de en medio, otras que son 5, arriba, abajo y cuadritos. Muchos no van a observarla. Una cosa es ver y otra es observar, lo que mis compañeros ya les explicaron. El 7 no hace interpretaciones. En pocas palabras es no imaginarse de más. No imaginarse en sí un caso que pues, ni siquiera va a pasar o que ni siquiera es eso. Y la 8 viene también formado a eso, que es realizar la observación de forma natural, que sería estar pues en sí normal y ver cuáles son las actitudes de la persona, observarla, como dice el 5, ver las conductas y todo para tener una buena realización de la observación. Bueno, esto es lo que yo les vengo a presentar y por favor con mi siguiente compañero. Gracias. ¿Cuáles son los momentos de la observación? Bueno, ese subtema nos dice principalmente que existe dos momentos importantes, y estos son momento de observación concreta y observación abstracta. En la observación concreta consiste más que nada en la percepción a través de nuestros sentidos para captar características de un objeto. Esto quiere decir que cuando estamos en presencia física del objeto o situación, estas observaciones van a nuestra mente generando imágenes mentales de dicha situación. En cambio, en el momento de observación abstracta, conlleva la representación de los datos en nuestra mente. Es decir, podemos prescindir del objeto, imaginarnos sus características, procesos, etc. Y a medida que vamos conociendo o teniendo más experiencia previa, somos capaces de dar cualidades de un objeto, hecho o situación sin necesidad de tenerla de manera concreta frente a nosotros. La siguiente, por favor. Entre algunos ejemplos que podemos dar de estos aspectos de la observación, pueden ser, en el caso de la observación concreta, ver presencialmente una manzana, observar un video o leer algún libro. Como podemos darnos cuenta, en estos ejemplos se hace uso de los sentidos para recibir estas situaciones. Y en la observación abstracta puede ser, por ejemplo, el planteamiento mental de alguna operación matemática, visualizar imaginariamente una imagen que recordamos o dar características de un objeto sin verlo, sin verlo en ese momento concretamente, simplemente trabajando la memoria. En estos últimos no se ocupa completamente los sentidos de percepción, pero sí el manejo de imaginación, también puede ser el manejo de recuerdos o la lógica. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Christopher. A mí me tocó hablar sobre las habilidades visuales. ¿Se le podrías cambiar, por favor? Bueno, pues para empezar, las habilidades visuales son aquellas habilidades que nos van a permitir tener un buen observamiento al momento de ver objetos y ver todas aquellas imágenes que deseamos ver. Y para esto vamos a definir dos conceptos. Para empezar, la vista. La vista es aquella capacidad para poder ver nítidamente los objetos. ¿Y qué es nítidamente? Es poder observar los objetos de manera clara o borrosa a determinada distancia. En la visión es aquella interrelación entre los ojos y el cerebro, es decir, aquellas capacidades para que nosotros podamos procesar aquella información que tenemos, aquellas imágenes y decodificarlas. Dentro de esta visión se sobresalen tres habilidades que con el paso del tiempo desde que nacemos vamos mejorando. ¿Me puedes cambiar, por favor? Una antes. Aquí. Bueno, pues como mencioné, de la visión sobresalen tres
tres habilidades. La principal de ellas es la calidad de la visión. ¿Y a qué se refiere la calidad de la visión? La calidad de la visión se refiere a la salud ocular, es decir, que nuestros ojos, nuestra vista se encuentre de una manera sana, en la cual no tenga alteraciones que necesiten de un tratamiento. En esta salud visual, salud ocular, se presenta una habilidad que es la de agudeza visual, y esta se refiere a la capacidad de discriminar los detalles, es decir, a aquella capacidad que nosotros vamos a tener para determinar si nuestra vista se encuentra dañada y si es necesario el uso de lentes. Discriminar entre si estos lentes van a hacer que nuestra vista tenga una mejor visión o si estas lentes van a provocar que nuestra vista se dañe más. A todo esto tenemos la segunda habilidad, que es la habilidad visoespacial. ¿A qué se refiere esta habilidad visoespacial? Se refiere a la habilidad para poder procesar la información que tenemos, decodificarla y utilizarla en diversos medios que nos sean favorables a nosotros. Tenemos la habilidad visoespacial, como ya la mencioné, que se refiere a aquella habilidad para que no nos cause confusión aquellas imágenes o palabras que se parezcan igual. Las más comunes en esta habilidad que se dan son las imágenes de derecha o izquierda o las letras P, Q o D, que como sabemos son letras que, aunque se parecen mucho, lo que las diferencia son la orientación. Esta habilidad va a hacer que nosotros evitemos confundirnos entre estas. Tenemos también la habilidad de discriminar, es decir, la habilidad de análisis. La habilidad para poder distinguir entre las características de los objetos o las imágenes que podemos observar nosotros. En este caso vamos a poner de ejemplo una guitarra. ¿Cuáles son las características de esta guitarra? Pues que son grandes, tiene cuerdas, es resistente, aunque muy frágil si hacemos un mal uso de ella. Dentro de esta capacidad también entra la capacidad audiovisual, que se refiere a relacionar los sonidos con las imágenes. En este caso podría ser una canción, un ejemplo de esta. Podemos relacionar los sonidos con las imágenes para crear un ritmo entre las dos. Y las habilidades visomotoras, que se refieren a la relación que tiene nuestro cuerpo, es decir, entre pies o manos, o pies y ojos, o manos y ojos. Un ejemplo de esto podría ser cuando tomamos nuestras clases. Con los ojos estamos observando lo que se está transmitiendo en la pantalla y con nuestras manos vamos escribiendo lo que nosotros vamos entendiendo. Tenemos una relación entre estas dos. Como tercera habilidad, tenemos la eficacia visual. ¿Y a qué se refiere la eficacia visual? A aquella capacidad para poder observar las imágenes por determinado tiempo sin que se nos produzca esta fatiga visual. Aquí voy a hacer un pequeño significado sobre fatiga visual para que se entienda mejor. Y la fatiga visual es una enfermedad que se nos da por el uso indefinido de nuestros ojos, por el uso excesivo de la vista. Un ejemplo de esto es cuando nosotros o los mayores manejan largas distancias o pasamos demasiado tiempo con el celular. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Bueno, pues aquí en estas imágenes podemos hacer uso de estas tres habilidades. Para empezar, podemos distinguir si podemos observarlas bien, observar cuáles son las características que tiene cada uno, poder observar si realmente vemos bien y si realmente no los vemos bien, pues significa que hay algo que está fallando en nuestros ojos. Y esa sería la terminación de nuestro tema.
conclusión, el proceso de observación es un proceso mental en el cual vamos a hacer uso de nuestros sentidos para percibir la información. Y como ya vimos, pues las hay de diferentes tipos y en diferentes momentos. Esta observación nos va a ser útil en los momentos en los problemas visuales o al momento de entrar en contacto con las personas, con el entorno, para poder distinguir sus características, su movimiento, su orientación y el espacio que toma cada uno. A continuación están las bibliografías que utilizamos para la realización de nuestro tema. Y ya esta sería toda nuestra presentación. Muchas gracias.